Eczemas es algo que se ha preguntado también los últimos años. Menos preguntas tal vez han venido más en los otros exámenes, pero de todas maneras me gusta que lo fijen bien este cuadro. Dermatitis es un término que todos hemos utilizado y dermatitis veo que le llamamos a todo, pero pues dermatitis es algo muy inespecífico en realidad. Es cualquier tipo de inflamación en la piel. O sea, no te está diciendo mucho. Pero eczema ya es algo ya muy más específico. De hecho, viene del griego que significa que hierve, y eczemas son un grupo de enfermedades como las que vamos a ver a continuación que comparten una clínica muy similar. La clínica es el eczema y el síntoma es el prurito, solo que la causa de los eczemas en cada una de estas entidades es diferente. Uno es la causa del contacto, en otro la causa es el haber nacido con una piel con déficits, por así decirlo, lo que es la dermatitis atópica. Entonces, los eczemas son muy similares entre sí, pero hay que saber encajarlo dentro de una determinada enfermedad según cómo se esté presentando. Ahora, lo difícil de eczema para un ojo no experto es la clínica, porque no tiene nada típico. Y eso es ahí es donde yo creo que se confunden muchos, pero traté con estas fotos de más o menos rescatar o destacarles a ustedes son los eczemas según su estadio, porque encima de todo, el eczema varía según la evolución, según el tiempo, por así decirlo. Se dice que el eczema es agudo cuando, yo le digo a los chicos para que lo entiendan, el eczema agudo es un eczema que llora, que moja, que suda. Y es lo que ven ahí, tal cual en la foto, ¿no? El paciente, este eczema, si ya dieron con el diagnóstico, pues el paciente lo que ha tenido es un eczema de contacto. Mira, le pusieron pues el esparadrapo seguro, ¿no? Porque estaba con una vía, hizo una alergia o dermatitis de contacto, o eczema de contacto, mejor dicho, y presentó este eczema agudo, que se caracteriza por eritema, edema, papulovesículas. Esta es la palabrita que más les ha gustado a los que realizan los exámenes, papulovesículas. Pero así, papulovesículas, si tú solo ves la palabra papulovesículas, de pronto vas a volar y vas a decir, pero yo escuché que vesículas también pasaba aquí en este cuadro y en este otro. Entonces, tienes que hacer como que integración de todo lo que lees, ¿no? Entonces, está diciendo que el paciente presenta una lesión que le pica y que tiene papulovesículas, eritema, y exuda, moja, por así decirlo, ya tú tienes que más o menos encajarte dentro de lo que llamamos eczema agudo, porque imágenes no nos dan, bueno, fuera que nos dieran imágenes, ¿no? Pero no, y dermatología de solo descriptiva es muy difícil, pero bueno, esto es un eczema agudo. El subagudo es muy inespecífico, yo lo pongo porque pues, lo ponen como parte de la clasificación, pero me gusta siempre ir al opuesto, como para que más o menos me entiendan lo diferente que puede ser un eczema cuando es agudo versus cuando es crónico. Cuando es crónico, ya está seco, ya no moja, está tan seco y está tan engrosado que la piel se fisura, se daña, por así decirlo. De hecho, lo describen como seco, como escamativo, como fisurado, y esas fisuras duelen. Y eso lo solemos ver en las palmas de las manos. Seguro que han visto pacientes que años con problemas en la palma, que se le abre la piel, literal, como lo están viendo ahí, y entonces eso lo conocemos como eczema crónico, y algo que es muy típico del eczema crónico y que es algo que vimos en la primera clase es lo que denominamos liquenificación. La liquenificación era un engrosamiento de la piel, producto del rascado crónico en la mayoría de veces, que hace que esta piel se engruese. Y está tan gruesa que se hace tirante y se fisura. O sea, no es una piel normal, no es una piel gruesa y no es elástica, por eso es que se rompe. Y eso pues causa mucho dolor. Y ya más que eritematoso, la lesión, como lo fue en un eczema agudo, es ya más violácea. Eso tiene que ver un poco con la duración del cuadro, ¿no? Mientras menos tiempo ha pasado, los eczemas son agudos, mientras más tiempo ha pasado y se hacen más crónicos. No hay un punto de corte en cuanto al tiempo, ¿eh?
No les puedo decir, si dura un mes es agudo, si dura 2 meses es crónico, no. Pero vamos a que más o menos es duradero y eso se refiere al eczema crónico y cuando es reciente suele ser ya un eczema agudo. Les decía que la característica de todo eczema es que pica, pero es una picazón sin mayor detalle, no es la picazón de la escabiosis, que es una picazón típicamente nocturna. Entonces, un cuadro muy frecuente en donde la clínica se caracteriza por eczemas es la famosa dermatitis atópica, que cada vez la vemos más frecuentemente, no sabemos qué está pasando, probablemente algún alergeno ambiental que hace que los niños nazcan con más problemas en la piel que antes. Antes nosotros todos tal vez hemos jugado pues hasta en el barro, lo que fuera, no nos pasó nada, pero ahora los niños están pero sensibles y es que hay algo que está pasando que no sabemos qué es muy bien, pero pues nacen ya con una piel como desprotegida. Entonces, esta es una enfermedad que viene a brotes. Eso es también algo que debe hacerles a ustedes pensar en este cuadro, porque cada vez que preguntan esto, los tratan de confundir con escabiosis. Una escabiosis ¿va a ser un cuadro a brotes? Es la pregunta. O sea, brotes es que viene y va, ¿no? ¿Les tiene sentido para ustedes decir que la escabiosis viene y va? ¿No? ¿O sí? No, pues no, porque o sea, la escabiosis una vez que te dio, no se te va a ir hasta que no la cures. O sea, la escabiosis no va a venir, el bicho no va a saber molestarte una semana y la siguiente semana no. O sea, la escabiosis es un cuadro permanentemente molestoso hasta la curación. Una dermatitis atópica, dentro de todo, es un cuadro que va a mejorar, va a empeorar, va a mejorar, va a empeorar. Entonces a eso se refiere con brotes. Entonces si te está diciendo que la paciente tiene un cuadro a brotes o en crisis, no puedes marcar escabiosis en el examen, descártalo. Y es que no es la primera vez que los intentan confundir en el examen. Entonces ese es punto número 1. Punto número 2 es que la dermatitis atópica sucede en el ámbito de lo que llamamos atopia. Pacientes que tienen una sensibilización con una hiperproducción de IgE. O sea, esto es genético, nacen con este problema. Y eso les da una predisposición hereditaria, además a padecer asma, rinoconjuntivitis alérgica o alergias alimentarias, y eso te lo ponen en el examen. ¿Ah? Clásicamente te dicen paciente con papás asmáticos, tíos asmáticos, o paciente mismo que te dicen el paciente además tiene asma, cosas así. Es lo que comúnmente conocemos como marcha atópica, y es que son pacientes que pasan por estos 4 tipos de problemas que se relacionan con la atopia, siendo la alergia alimentaria y la dermatitis atópica los más tempranos, y siendo la rinitis y posteriormente el asma los que se producen más tardíamente. Entonces estos pacientitos, no es la regla, pero pueden hacer todas esas entidades. Entonces, ya sabes que aquí la causa de los eczemas es un problema genético, nacen con problemas en la filagrina, ¿se acuerdan que hablamos de la filagrina en la primera clase? Entonces, estos pacientes, en pocas palabras, tienen una barrera cutánea que no funciona, pierde agua y deja o facilita la entrada de gérmenes, entonces está indefenso el niño, y eso hace que tenga una piel característicamente seca, a lo que llamamos cerosis. Otros signos que puede presentar el paciente con dermatitis atópica es, por ejemplo, lo que llamamos pitiriasis alba, que lo vamos a ver al final, pero que ya les digo que son esas como manchitas hipopigmentadas que salen en la carita y que todo el mundo piensa que es un guito, pero no es nada más que una pequeña descamación redondeada porque la piel está tan indefensa que se protege despigmentándose. Ya lo vamos a ver en foto para que me entiendan un poquito bien. Otros signos en la dermatitis atópica, keilitis. Y esto te lo ponen en el examen, ¿ah? Keilitis angular, ¿no? Acá en la comisura de los labios, por ejemplo. El doble pliegue. No te lo ponen, pero pues es bueno que sepan. El doble pliegue infraorbitario. Son niños que tú los ves y los ojitos tienen de verdad doble plieguecito. Entonces ahí tú dices, este es un niño atópico. ¿Qué más? Queratosis pilar. La queratosis pilar, ojo, no hace, o sea, necesariamente tener queratosis pilar no te va a decir a ti que tienes dermatitis atópica, ¿ah? Pero la queratosis pilar o piel de gallina, como lo conocemos muy comúnmente,
Es una de las características que tienen estos pacientitos. Son estos como granitos que salen en los brazos o en las piernas o acá en las mejillitas, que tienen muchas personas. Eso es queratosis pilar. Por supuesto, otro de los signos, y el más importante, no hay que olvidarlos, de una dermatitis atópica son los eczemas, de los que hemos hablado hace un ratito. Entonces ustedes tienen que hacer unidad, ¿no? El paciente te está diciendo que tiene algo que tú sospechas que son eczemas, porque obvio no te va a decir eczema, ¿no? Te van a dar como características. Pero además te dicen, tiene sequedad, tiene inflamación del labio, doble pie, pitiriasis alba. Ah, ya, te están diciendo que este niño o niña probablemente está presentando dermatitis atópica. Y te van a decir además que el paciente tiene de síntoma, ¿qué cosa? Prurito, picazón, y que el cuadro que tiene el niño le viene a brotes o en crisis. Entonces ya con eso tú vas a saber encajar a este paciente dentro de una dermatitis atópica. Ahora, más pistas que también pueden hacerte confundir. Depende de la edad un poquito cómo es que se presenta la dermatitis atópica. Entonces esto como que dificulta a veces o sea, le pone un nivel de dificultad al examen, ¿no? Existe una dermatitis atópica denominada del lactante, que es la que sucede durante los 2 primeros años de vida y tiene como localización la foto tal cual. Mejillas. Un niño con cachetitos rojos que tú lo ves así como húmedo, como que algo está teniendo. O sea, mira esta carita, porque esta carita es muy típica. Piensa en dermatitis atópica. Clásicamente va a respetar esta área perioral. La dermatitis atópica no suele afectar en región perioral, ojo, más sí puede afectar las mejillas. Y otra zona que afecta y que fue motivo de una pregunta en un año, en un ENAM incluso vino esta pregunta, es que también afecta las áreas extensoras de las extremidades. No flexoras, extensoras. Estamos hablando de dermatitis atópica del lactante. Entonces suele comprometer mejillas, respeta perioral y también puede afectar regiones extensoras de extremidades. Lo que pasa es que esta afectación de extremidades es menos frecuente y por eso es que la pregunta se hizo muy difícil. De hecho, con amigos dermatólogos pediatras me comentaban que esa pregunta más parecía de especialidad, pero bueno, en ENAM casi siempre las preguntas tienen un grado de dificultad que no comprendo por qué lo hacen así, pero bueno, sepan que también es la localización de las dermatitis atópicas de los lactantes. Y ahora, ¿cómo suelen ser las lesiones en la dermatitis atópica de los lactantes? Pues suelen ser obviamente eczemas, pero pues suelen ser agudos, como la foto de la anterior diapositiva. O sea, eso no excluye que un niño, un lactante, tenga dermatitis atópica con eczemas crónicos, ¿ah? Pero digamos que lo más típico es que en esta edad sus eczemas sean agudos. Por eso si ven la foto del niño, no, el niño del lactante, tiene las mejillitas como húmedas, como muy eritematosas. Sí me dejo entender, porque distinto a la foto de abajo. Entonces, esto es como lo más típico, ¿ya? El otro grupo etario es el escolar, va de 2 a 10 años, y aquí la localización sobre todo es tal cual, la foto de acá, zonas flexoras de las extremidades. Flexoras. ¿Cuáles? Sobre todo, flexura anterior de codo y fosa poplitea. Tú cuando ves unas lesiones en esta zona, sin lugar a dudas es dermatitis atópica. Así no sepas qué es esa lesión, así no sepas describirlo como un eczema, porque ya te digo que es difícil. Es muy típico, es muy típica la localización, flexura anterior de codo y zona poplitea. Y las lesiones suelen ser eczemas ya más crónicos. De nuevo, no excluye que el paciente con dermatitis atópica en su etapa escolar tenga eczemas agudos, pero te digo que es lo más típico. En el adulto ya el cuadro es más variado, ahí no nos vamos a detener. Hablemos del tratamiento. Si el paciente lo que tiene es un problema con la piel, que tiene sequedad, que pierde líquido y que se le meten los gérmenes porque se aprovechan, entonces la base del tratamiento, y eso sí se preguntó en un examen, es la hidratación. O
sea, es que la piel vuelva a ser, entre comillas, normal. ¿Y cómo le devuelves esa normalidad? Hidratándola. Y no hidratamos la piel tomando líquidos, ¿ah? La piel se hidrata o aplicando productos o cremas dermatológicas. Otros productos que hay que usar, pues Sindet, nos referimos los dermatólogos a los jabones sin jabón, así les llamamos. O sea, son limpiadores que no tienen moléculas fuertes para limpiar, por así decirlo. Evitar los desencadenantes también es parte del tratamiento. Y bueno, la base del tratamiento, esto hay que resaltarlo así, debió salir un poquito más grande, son los corticoides, pero los tópicos, ¿ya? Es muy raro que usemos corticoides sistémicos. Por lo general, una dermatitis atópica se controla muy bien con corticoides tópicos. ¿Puedes utilizar antihistamínicos sistémicos? Por supuesto que sí. No es que el prurito sea de histaminérgico, ojo, pero más que nada se usan los antihistamínicos porque el paciente, como generalmente son pequeños, se sedan un poquito con los antihistamínicos y eso les da mayor calidad de sueño. O sea, pero no es que se libere histamina en esta dermatitis atópica y que por eso el antihistamínico le calme, no, no es como una urticaria. También puedes usar antibióticos tópicos o sistémicos según si hay infección o no, y ya en casos extremos, corticoides sistémicos, pero lo habitual es que solo necesites corticoides tópicos. Otros eczemas, otras entidades, la dermatitis de contacto, que tanto hemos visto ahora en pandemia, la de tipo irritativo es la más frecuente y se le llama irritativo porque el contacto directo con el irritante es lo que te produce el eczema. Lo típico es esto. Todos seguro hemos tenido esto, más aún en los primeros meses de pandemia, dermatitis de contacto por el lavado frecuente de manos, por el alcohol gel, por el alcohol, por la lejía o por todo aquello que hubieras usado para desinfectar tus manos. Y pues ustedes dirán, pero esto no se parece a la foto de los anteriores eczemas, ¿no? Pero bueno, por eso te decía que es como difícil a veces definir un eczema con solo verlo, con solo describirlo, pero bueno, lo cierto es que esto que estás viendo ahí sí es un eczema, pero es un eczema como muy suavecito, muy light. En su contraparte, el eczema alérgico, el eczema de contacto alérgico ya tiene un mecanismo inmunológico que lo media, por así decirlo. La respuesta inmunológica es una respuesta de tipo 4 y en este sí, como hay una respuesta inmunológica, requiere una sensibilización previa. Significa que el paciente tiene un primer contacto que no le provoca problemas, pero en el siguiente contacto ya le provoca problemas. Y esto es lo que seguramente alguna vez han visto. Esto de acá. Esto es por el níquel de los aretes. Entonces, los aretes de fantasía suelen tener níquel y algunas personas son alérgicas a esta molécula. Entonces esto implica que hacen un eczema a causa de esto. Y miren, si se fijan, el eczema aquí es como ya más típico, no más agudo, moja, suda, exuda, como quieras llamarle. O llora, también le decimos nosotros. La clínica de esta dermatitis de contacto, de nuevo, son los eczemas. El eczema es el común denominador de todas estas enfermedades llamadas o englobadas en el grupo de eczemas. Y por lo tanto, el síntoma es el prurito de la picazón. En el eczema de contacto irritativo, la localización es en la zona de contacto preferentemente del irritante con la piel. Y en el caso del eczema alérgico suele ser a distancia el problema. A veces también en la zona de contacto, pero también suele ser a distancia. Y los alergenos más comunes en el irritativo, lo que les decía, el detergente, la lejía, los desinfectantes. De hecho, a este eczema le llaman la dermatitis del ama de casa, porque solemos verlo en las amas de casa porque hacen pues sus quehaceres. Y en el caso del eczema alérgico, los principales alergenos son, ya los mencioné, el níquel de los aretes y el cromo del cemento. Cuando los albañiles que no usan guantes tocan el cemento con sus propias manos. Entonces, el test de parche en esta primera entidad, el eczema irritativo suele ser negativo y en el alérgico suele ser positivo. ¿Y qué es el test de parche? El test de parche es un test especial caro en donde en la espalda de un paciente se colocan unas 50, 48 sustancias, se colocan directamente sobre la piel y se trata de ver a qué sustancia hace una reacción eventual el paciente y básicamente esto lo que permite descubrir es a qué es alérgico el paciente. Eso es para detectar los eczemas de contacto, pero los alérgicos sobre todo. Pero bueno, eso generalmente no lo hacemos por su costo. Otros eczemas
este primero que sí vino en un examen, se denomina eczema numular y es que las lesiones, de nuevo, otra vez decimos son eczemas, pero lo típico es que tienen forma de moneda. Por eso se le denomina numular. Como la foto, mira, son eczemas pero redonditos. Y no es un hongo, ¿por qué? Porque acuérdense cómo era un hongo, una tiña. Una tiña corporis, por ejemplo. ¿Se acuerdan cómo era una tiña corporis? Circinada, ¿no? El borde era más llamativo que el centro. Pero ustedes aquí que están viendo una lesión parejita, todas las superficies, un eczema. O sea, no hay una distinción entre el centro y entre la periferia. Entonces, ahí es donde les digo, es difícil para una primera clase distinguir las cosas en dermatología, pero pues ya eso te está descartando que es una tiña. Aquí no ves nada en la periferia, no ves nada diferente. Entonces, esos eczemas tienen forma de moneda y se localizan en extremidades sobre todo. Y algunos lo consideran un subtipo de dermatitis atópica y algunos otros lo consideran una entidad diferente totalmente. Pero en el examen vino como si fuera considerada un subtipo de dermatitis atópica. Y es que lo ves más frecuentemente en pacientes con dermatitis atópica. El eczema disidrótico, seguro que alguien por aquí ha visto o padece este problema. Estos eczemas son sobre todo agudos, pero ¿sabes de qué se caracterizan sobre todo? De vesículas. Son eczemas, pero su principal componente es la presencia de vesículas. Si te fijas bien, acá el paciente está llenísimo de vesículas. Obviamente le pica. Y la localización es también lo que te da la pista. La localización es palmoplantar. No, acuérdate, no es una escabiosis. Una escabiosis, cuando afecta palmas y plantas, es en el grupo de los lactantes. Un eczema disidrótico, si quieres ser más específico, lo vas a ver en adultos sobre todo, ¿eh? Y sabes, digamos, el gatillo típico para que el paciente presente esto es el estrés. Casi siempre el paciente se da cuenta que cada vez que se estresa le empieza a picar la palma a la planta y hace estas lesiones. Algunos también le denominan ponfólix cuando las lesiones ya son más grandes y llegan a ser incluso ampollas. Y también se dice que eso se ve más en personas que sudan mucho, que tienen cierto grado de hiperhidrosis. Por eso es que el verano es una época terrible para estos pacientes. Y el líquen simple crónico, que es más o menos lo que vemos en la foto, tiene de eczema, pero de eczema sobre todo de un eczema crónico, ¿no? Miren la lesión cómo es distinta, seca, gruesa. El líquen simple crónico es una entidad difícil de diagnosticar, puede ser primario, o sea que así de pronto al paciente le sale una lesión así, o lo más frecuente es que sea secundario. Pacientes nerviosos, con problemas emocionales, se rascaron tanto una lesión que se provocaron este engrosamiento involuntario de la piel y ya esta piel gruesa, así seca, fisurada, ya es una piel que de por sí pica, pica mucho, pica solita y no hay cómo resolverla, cómo tratarla, por así decirlo. O sea, ya pica más de lo que ya debería picar, el paciente como le pica se rasca, el rascado le provoca más picazón y entra en un círculo vicioso del cual es difícil salir. Entonces, eso tiene mucho que ver con lo emocional y por eso también se ve más en mujeres.